Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Quevedo, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo un tema bastante importante en el lenguaje de programación Java, que son los servlets. Los servlets es la primera tecnología de Java para la programación orientada a la web. Entonces, ¡programemos! Bueno, para poder iniciar necesitamos conocer el concepto de lo que es un servlet. Un servlet son programas en Java que cuando se compilan construyen dinámicamente un HTML. ¿Qué quiere decir? Los programas en Java que son clases en Java, ¿cierto? Se hacen en clases en Java. O sea que son clases que cuando se compilan se construye un HTML. ¿Con qué fin? Para mostrar el resultado de lo que estamos construyendo en la parte o en forma web. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Yo voy a trabajar la versión NetBeans 8.2, pero ustedes pueden trabajar la versión con la que se sientan cómodos. A mí no me gusta utilizar versiones muy recientes porque realmente están incompletas o están siendo sometidas a pruebas apenas, entonces nos va a generar inconvenientes. Entonces pueden trabajar la que quieran. Yo voy a trabajar con Glassfish y versión de 8.0.2. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Vamos a crearnos un nuevo proyecto. Va a ser un proyecto Java Web y va a ser una web application. Le voy a poner mi primer Recuerden que el servlet es una clase en Java básicamente, o sea que la nomenclatura o el nombre debe ser igual como siempre lo hemos conocido. ¿Listo? Bueno. Servidor de aplicaciones Glassfish por defecto y vamos a darle así. Recuerden que cuando creamos un proyecto web, la estructura que él nos bota es la siguiente. Él nos bota el index, ¿cierto? Entonces nos bota una carpeta que se llama webpage, donde está el index. Si observamos, esta partecita de acá siempre nos la va a generar NetBeans para ahorrarnos tiempo en esa parte. Y acá donde tenemos los paquetes por defecto es donde vamos a crear las clases o donde vamos a crear en este caso nuestro server. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearnos un nuevo paquete dentro de este, entonces vamos a dar nuevo paquete y vamos a llamar servlet. Ahí vamos a manejar todos nuestros servlets. Y dentro de ese, lo que vamos a hacer es crearnos ahora sí nuestro primer servlet. Entonces es muy sencillo crearlo, simplemente le vamos a decir clic derecho, nuevo, y vamos a ir allá donde dice otros. En la categoría de que sale en otros, vamos a buscar la categoría web, porque recuerden que servlet es de la parte web. Entonces ahí tenemos lo que son los servlets. Le vamos a dar siguiente y le vamos a poner un nombre. Entonces lo que les decía hace un rato, o sea, recuerden que un servlet es una clase en Java, o sea, tenemos que poner la misma nomenclatura, letra mayúscula, si es otra palabra, la otra letra. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a ponerle a este, bueno, dejémoslo así, new servlet. Le vamos a dar finalizar. Hay una configuración después que vamos a verla más adelante, pero en el momento no es necesario. ¿Qué observamos? Bueno, lo primero que quiero que observemos es la estructura general de ese servlet. Entonces, ¿cuál es la estructura general? Tiene unos import que lo que nos muestran o lo que nos está mostrando básicamente es que nosotros estamos utilizando ciertas librerías para algo. Entonces, ¿cuáles son esas librerías? Bueno, lo primero que notamos acá es que acá hay un elemento que se llama URL, ¿cierto? Básicamente el web servlet, que lo que es una URL. Con el nombre que está acá es con el que se va a reconocer el servlet dentro del sistema. Con ese lo vamos a poder llamar. Si seguimos acá nos damos cuenta que es public class, o sea, es una clase en Java normal que tiene extend, o sea, que extiende o hereda de HTTP servlet. Al heredar de HTTP servlet, lo que hace es poder obtener los métodos, que es lo que hace diferente un servlet de una clase. ¿Qué quiere decir? Lo que no puede hacer una clase y lo que sí hace el servlet es construir un HTML y mostrar el resultado puntual ahí. ¿Listo? Entonces esa es la partecita. Lo primero va a ser la descripción general del servlet y ya lo programamos. Lo que después observamos que nos genera es un método void, no retorna nada, pero es un método que se llama processRequest. Ese método utiliza dos parámetros, HTTP Servlet Request, que acá se llama como request, y el HTTP Servlet Response, que acá se llama response. Entonces, esos dos elementos son fundamentales para llamar peticiones dentro del sistema. ¿Qué quiere decir? Todas las transacciones que vamos a hacer con HTML o que vamos a generar contenido HTML, lo hace a través de esos dos elementos. O sea, son súper claves en este server, para que lo tengamos en cuenta.
Ya el resto, si observamos, lo que hace básicamente, esto está dentro de una sección, ¿cierto? Maneja servlet exception y oException. En caso de que ocurra algo, pues va a disparar esas excepciones. Y si observamos acá, con response estoy asignando un UTF-8. ¿Qué quiere decir UTF-8? UTF-8 son para caracteres especiales dentro de un HTML o dentro de elementos web, ¿cierto? O sea que ya estamos mandándole al contenido una estructura web, ¿cierto? Si observamos más abajo, lo que vemos es que dentro de un try tenemos una etiqueta PrimeWriter, ¿cierto? Tenemos primero un objeto PrimeWriter que lo llamamos out. Entonces lo que vamos a manejar ahí son todas las etiquetas que salen y van a imprimir dinámicamente el HTML. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos un outPrint, ¿cierto? Que lo que nos está generando es todo el contenido. Si observamos acá, está el HTML y acá cierra ese HTML. Entonces, está toda la jerarquía del HTML ahí. Si observamos, está el head, ¿cierto? Acá está el título, se cierra el head, el cuerpo y está el contenido del cuerpo. Si observamos, lo que está acá es un H1 que estamos mandando por defecto, el servlet siempre manda por defecto el título del servlet, del proyecto para imprimirlo allí y mostrarlo al usuario. Bueno, dos elementos que también son súper claves que necesito que tengan en cuenta. Acá hay un código oculto, ¿cierto? Lo que está es recogido, pero entonces necesitamos desplegarlo. Bueno, necesito que vea que acá hay dos métodos adicionales. ¿Qué quiere decir? Hay un método void que lo que es el doGet, que lo que me permite obtener es todos los elementos o peticiones que sean enviadas por get. Ustedes saben que cuando nosotros utilizamos el protocolo HTTP y estamos mandando peticiones por ese mismo protocolo, siempre se manda o por get o por post. O sea, cuando nosotros directamente queramos recoger algo, especialmente por get, va dentro de este método. Vean que acá está la estructura, lo único que hacemos es hacerle el contenido acá. ¿Listo? Y de la misma forma funciona el método post. ¿Qué quiere decir? Cuando mandamos o recogemos algún elemento de un usuario, ¿cierto? Por método post va a llegar directamente a ese método y vamos a poder hacer los elementos. Hay que tener en cuenta que si los elementos, si yo mándelo por post o por get, lo primero que siempre va a hacer es pasar por esta parte. O sea que yo puedo hacer contenido también acá sin necesidad de utilizar los otros métodos. Y al final hay otro método, un string, que lo que hace es manejar información acerca del server como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo, vamos a recogerlo nuevamente. Lo que vamos a hacer es tenerlo ahí para poder hacer nuestro ejercicio. Entonces, nuestro ejercicio es el siguiente. Nosotros, si nos damos cuenta o si verificamos, uno no puede sumar en HTML dos variables porque pues HTML es lenguaje de etiquetas de hipertexto, o sea, solamente es para dar formato o lo que observamos dentro de una página, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo más básico, que sería declararnos dos variables, ¿cierto? Declararnos, bueno, tres variables. Entonces una va a ser número 1, otra vamos a inicializarla, inicialicémosla en 9, ¿cierto? La otra va a ser número 2 y va a ser igual a 6 y la siguiente va a ser resultado. Entonces, si observamos, me declaré tres variables tipo double para simplemente hacer algo que era muy básico, que decíamos, en HTML no se puede sumar dos variables. Pues nosotros con un servlet podemos hacer la lógica, o sea, sumar las dos variables e imprimir y mostrar el resultado en un HTML. Entonces, observemos. Tengo las tres variables. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decirle acá que el resultado va a ser igual a número 1 más el número 2. Ya les di inicializado, las inicialicé por el momento, entonces vamos a trabajarlas así. Bueno, si nosotros observamos acá, está la parte lógica y acá está la parte de HTML. O sea, yo voy a cogerme dentro de esto, voy a editarme esto que está acá. Entonces vean cómo voy a dejar esto. Tengo un H1, ustedes saben que H1 es etiqueta de título en HTML. Entonces dentro de ese H1 voy a mandarme un mensaje que diga mi primera operación. Listo. Y lo que vamos a hacer entonces, abajo, entonces si observamos, ahí nosotros podemos mandar etiquetas para poder imprimir el valor. Entonces vamos a mandar un outPrint, ¿cierto? Vamos a mandarlo, está en H2, ustedes saben que todos son formatos de título, pero en H2.
Y vamos a poner primero, no he cerrado H2, tenemos que tener en cuenta una desventaja de Servlet. Hacer HTML dentro de un servlet, él no nos permite generar el código HTML, las etiquetas. Entonces tenemos que tener cuidado cuando abrimos que cerremos las etiquetas como tal. ¿Listo? Entonces, H2, vamos a poner el resultado de la suma es igual. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a concatenar la variable, pues resultado. Listo. Y no he cerrado el H2. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer acá, vamos a decirle concaténeme adicionalmente, ¿cierto? Y abrimos y comillas, y lo que hacemos es decirle que aquí me cierre H2. Entonces vean que H2 quedó dentro de eso, quedó dentro de las etiquetas. Entonces, se me fue este paréntesis, se me fue mal. Entonces este paréntesis iría aquí para cerrarme toda esta etiqueta. Listo. Ahí ya tendríamos una operación. ¿Cómo es la forma correcta para correr un server? Cuando nosotros corremos todo el proyecto, lo que hacemos es correr básicamente el index. Un proyecto web siempre busca el index, a no ser que lo parametricemos diferente. La forma correcta para correr el servlet es correr ese servlet individual. Yo les dije a ustedes acá que este URL que poníamos acá es para identificar el servlet dentro del sistema. Vamos a ver, recomendación, por seguridad cambiemos el nombre, ya les digo por qué. Entonces vamos a correrlo, la forma correcta es darle clic derecho y le decimos run file. Entonces vean que él identifique, él me dice que quieren correr es el new servlet. Esto que me sale acá es este URL, o sea que sí ese es el que quiero correr, entonces le vamos a dar OK. Listo, mientras que él corre el servidor de aplicaciones y compila todo, porque pues igual el servlet necesita ya un servidor de aplicaciones. En este caso yo estoy trabajando con Glassfish, pero ustedes pueden tener, si tienen versiones de NetBeans 11 y eso, pueden tener Payara o el que estén trabajando. Listo, bueno, entonces ya me está corriendo. Lo que quiero que vean es muy sencillo. Ya corrió, ya lo tenemos acá. Entonces, me está diciendo mi operación, que fue algo que puse en H1 simple, y me está diciendo el resultado de la suma es 15. O sea que estamos haciendo la operación, ¿sí? Yo mandé a sumar dos números, 9 y 6, y me está botando el resultado en un HTML. Eso era lo que quería que fuera importante. ¿Listo? El URL que les mencionaba acá, este URL, es el que va a salir dentro de la página acá. Es este. ¿Qué quiere decir? Este es el que está, con ese es el que internamente se va a llamar este servlet allá. Entonces, por seguridad, no indiquemos que es un servlet, ¿cierto? Porque pues cuando yo indico, pues van a buscar vulnerabilidades o elementos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle un nombre asociado a lo que haga. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle operaciones. Operaciones. Toca tener en cuenta que el slash no se toca, el slash es parte de ese elemento, o sea, no se pueden poner caracteres especiales ni ningún otro elemento. ¿Qué vamos a hacer? Le voy a dar correr. Entonces tienen que tener en cuenta que como cambiaron el URL, acá también tenemos que buscar el nuevo elemento. Entonces vean que ya servlet no existe, sino que está operaciones. Entonces le digo operaciones y lo que vamos a hacer es correrlo de igual forma. Listo, no hay ningún inconveniente y ya estamos corriendo ese servlet. Bueno, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal o la implementación que vamos a darle al servlet es la siguiente. Recuerden que dentro de un modelo cliente-servidor, el cliente es la parte en la que se accede el usuario y el servidor es la parte que procesa. Entonces la forma adecuada de utilizar este servlet básicamente va a ser esa. ¿Qué quiere decir? Utilizando en el HTML la parte del cliente para recoger parámetros y el servlet lo que se va a encargar es hacer esas operaciones. Entonces vamos a hacer un formulario muy sencillo. En el H1, en el index, ¿listo? Entonces voy a ponerme un H1 que vamos a ponerle calculadora. Recuerden que acá ese título es el que sale arriba en el navegador. Entonces mi calculadora, listo. Y ya lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente, vamos a hacernos un formulario. Listo. Tienen que tener en cuenta dos cosas. Hay dos métodos que son súper importantes en la parte del formulario, que es el método como se envían,
¿cierto? ¿Por qué método se envía? ¿Por get o por post? Ese formulario. Y la acción, que es en dónde va a ir a realizar la acción dentro, o eso que recoge, para dónde va dirigido. Básicamente es eso. Entonces vamos a decirle que el método, vamos a mandarlo por post. Recuerden que el get es más en torno como prueba, ¿cierto? Y vamos a decirle que la acción la va a hacer, entonces importantísimo. ¿Cómo vamos a vincular el HTML con el servlet para que el servlet pueda recoger los datos de este formulario y pueda hacer operaciones? Es muy sencillo, simplemente vamos a ir al servlet y vamos a ver qué nombre le pusimos a el URL. ¿Qué quiere decir? Nosotros le pusimos operaciones, o sea, vamos a copiarlo y ¿qué vamos a hacer? Aquí en el action vamos a ponerle operaciones. ¿Qué quiere decir? Que él va a hacer el envío por método post y adicionalmente lo va a hacer el envío de esos datos. ¿O a dónde van esos datos? Van al servlet que se llama operaciones. Vean que en ningún momento estoy llamando servlet, new servlet.java, no, es con el URL con el que yo asocio mi HTML con el servlet. Listo. Y ahora sí, hagamos el formulario. Va a ser, no voy a hacer mucho. No voy a enfocarme mucho en el diseño, simplemente necesito hacer un formulario básico. Entonces, número 1. Y vamos a hacerle un input. Entonces, estoy creando el formulario, entonces vamos a hacernos un input tipo numérico, pongámoslo tipo numérico. Importante acá que tengan en cuenta algo, el name. El name es el elemento con el que voy a asociar este input al server. ¿Qué quiere decir? Lo que yo ponga en el name es importantísimo porque con eso en el server lo que voy a decir es llámeme lo que el usuario está ingresando en el input de nombre tal. Así es que lo vamos a asociar. Entonces pongamos desde acá número 1, ¿cierto? Y ya simplemente, bueno, y simplemente lo que vamos a hacer, yo me voy a copiar esto y voy a decir entonces tenemos un espacio acá, un espacio acá, número 2, y importante cambiar el name porque si no les va a recoger el mismo valor de N1 y N2. Entonces dejen N1, N2 y ya quedó este formulario. Entonces número 1, número 2, listo. Y pues voy a poner yo un input tipo submit para enviar el formulario. Pues voy a utilizar submit porque es el único botón que tengo. Y el valor es lo que muestra este input. Entonces le voy a poner sumar. Listo. ¿Y qué me hace falta? Bueno, ya. Eso sería la parte del cliente. ¿Qué quiere decir? La parte que no tiene lógica. Si se dan cuenta, simplemente es contenido. Y lo que me va a mostrar esto, básicamente, va a ser una vista en el que va a recoger unos datos. Y ya el que va a hacer la lógica va a ser el server. Entonces vean, simplemente tenemos estos dos elementos, número 1, número 2 y un botón sumar. Perfecto. Ahora sí nos vamos a ir otra vez a nuestro server. ¿Qué vamos a hacer en el server? Vamos a hacer unas modificaciones, ¿cierto? Lo ideal, como yo puse que se quemaran los datos, o sea 9 y 6, lo ideal es que el usuario ingrese los datos y los podamos probar. ¿Qué vamos a hacer? Voy a comentariarme esto, ¿cierto? Vamos a poner un comentario. Y vamos a decir lo siguiente. Entonces, voy a hacer como si fuese a hacer desde cero. Entonces voy a decir que en una variable double, allá me bota error porque el resultado lo estoy concatenando, entonces no lo tengo. Número 1 va a ser igual a. Entonces hay algo que tienen que tener en cuenta. Siempre para recoger los elementos que están dentro de una vista, el server que utiliza para recoger utiliza algo que se llama request.getParameter. Siempre. Pero ¿qué pasa? Voy a explicar acá. Todo lo que ingresamos acá automáticamente, como puedo ingresar así como acá, ¿cierto? Automáticamente se está volviendo una cadena de caracteres y las cadenas se almacenan en string. ¿Qué quiere decir? Así yo utilice acá el tipo numérico como lo utilicé acá, tipo text, tipo Dave, todo lo que yo recoja acá lo va a recoger string, o sea que tengo que parsearlo o convertirlo al formato que lo necesito para operarlo. Entonces es muy sencillo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Primero voy a decirle parsem, entonces double.parse double, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Conviértame a double este string que voy a poner acá. Entonces, para que no se les olvide, la forma para recoger de un HTML o de un input de un formulario en un servlet es con la instrucción
request.getParameter. O sea, estoy recogiendo un elemento a través del parámetro. ¿Y cuál es el parámetro? Entonces yo les dije a ustedes que nosotros los íbamos a asociar con el name. O sea que el primer parámetro es el name1. El n1 con eso estoy recogiendo. O sea que ya lo que el usuario ingrese acá, en el número 1, ¿cierto? En este elemento ya lo voy a recoger dentro de esta variable que se llama número 1. O sea que debo hacer lo mismo con la otra. ¿Qué quiere decir? Le decimos número 2, no olviden, yo copio, entonces no olviden cambiar las variables. Entonces número 2 va a ser igual, ¿cierto? Double.parseInter, ¿qué estoy haciendo? Convirtiendo lo que estoy recogiendo. ¿Y dónde lo estoy recogiendo? Con esto, request.getParameter. Entonces va a ser el n2. Listo. Tengan en cuenta que siempre es string, request.getParameter. Y el parámetro es el name, ¿listo? Y siempre es string, o sea, aquí los convertí en double. Entonces, esto ya no lo necesito. Si observamos, esto ya me sirve. ¿Qué quiere decir? Yo puedo poner acá, le pondría entonces ahora acá, ¿cierto? Esta me quedó volando solo. Double, resultado, y ya me quedó el código, ¿cierto? Entonces ya no tenemos que correr el server. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos request.getParameter estamos obteniendo parámetros. Si él recibe parámetros nulos o vacío, se va a totear el sistema, ¿cierto? Entonces ahora tenemos el indicado o la forma correcta es correr la vista, o sea, vamos a correr el HTML. Tenemos eso, entonces vamos a ingresar 5, 6 y el resultado es 11. Él me está convirtiendo, el que me está haciendo la lógica es el server y por eso me muestra los resultados dentro de ese server. Vean que acá ya me sale operaciones porque ese es el URL con el que estamos reconociendo este server. Entonces si se dan cuenta, hasta ahí es bastante sencillo, es muy fácil. Listo, vamos a ver un poquito más. ¿Qué pasa? Lo ideal sería que tuviese más operaciones esta calculadora, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ustedes recurren a cambiar aquí la estructura que tengan acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo simplemente voy a cambiar la estructura, voy a hacer un select para una lista desplegable en HTML. Entonces voy a ponerme select, un select, esto. Recuerden que en el select el atributo con el que vamos a recoger lo que el usuario está seleccionando es con el atributo name, o sea, ese atributo es importantísimo ya en nuestra programación en Java, entonces no lo olviden. Entonces nombre, va a ponerle operación, con eso lo voy a recoger. Y recuerden que dentro de este van las etiquetas option, ¿cierto? Entonces cada opción que yo ponga ahí van a ser las que vamos a trabajar. Entonces yo voy a poner 1, 2, 3, voy a trabajarme con 3 elementos nomás. Ustedes ya de repaso lo que van a hacer es replicar esto y terminar el ejercicio. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Lo que está dentro de las etiquetas option es lo que le muestra al usuario. Y lo que va en el value, aquí va en el value, es lo que va a mandarle al server. ¿Qué quiere decir? A través del name, lo que él va a hacer es cuando el usuario seleccione uno de estos, va a recoger el value. Eso es lo que recoge. Entonces le puedo poner, no sé, suma. En este va a ponerle resta. Y en este voy a ponerle, pongámosle en minúscula resta. No importa cómo lo queramos llamar, es como lo vamos a atrapar dentro del server, no hay problema. Y esto es lo que le muestra al usuario, o sea, restar. ¿Listo? Y la tercera, entonces le voy a poner value seno y lo que le va a mostrar al usuario es seno. Listo, vamos a hacer una función trigonométrica ahí sin problema. Ya el botón, entonces ya el botón, el tipo submit, ya no va a ser sumar, sino que vamos a ponerle algo referente a eso. Igual, listo. El cambio, el formulario nos tiene que quedar de la siguiente manera, ¿cierto? Ya tenemos, ingresamos los números y nos dice sumar, restar o sacar una función trigonométrica.
Entonces, ¿para qué quiero hacer este ejercicio? Para que ustedes se den cuenta que en un Servlet podemos utilizar todos los programas que ustedes habían hecho de forma local o en escritorio, lo podemos llevar a la web. Simplemente se hace lo mismo. Aquí vamos a utilizar alguna estructura de control para ese elemento. Entonces, lo único nuevo que tenemos que declarar es recoger la opción o la operación que el usuario está recogiendo, ¿cierto? Entonces, esa sí me sirve string. Entonces, string, operación, va a ser igual. Entonces, las strings sí las recojo directamente. Con el request, punto get parámetro. Listo. Y como es string no hay que convertirle en nada, me va a servir. Entonces vamos y miramos el parámetro que puse en el name del select, que le puse operación. Lo copiamos, ¿cierto? O lo escriben tal cual. Dentro es un string, entonces lo escribimos así y operación. Con eso ya estoy recogiendo el value. Recuerden que en un select, como el name el que tiene el name es este, en un select lo que recojo es el value, suma, resta y cero. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Como ya tenemos eso, lo que vamos a hacer es crearnos alguna estructura de control, ¿cierto? La estructura de control más óptima para hacer este tipo de comprobaciones es el switch. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a decir acá que me mande la operación que el usuario está recibiendo. Entonces, ¿qué vamos a decirle? Para el caso 1, ¿cierto? Para el caso 1, ¿qué va a hacer si recibe? Entonces, miremos qué pusimos en los value. Entonces, para el caso suma en minúscula, para el caso suma, entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácil. Esto nos sirve lo que habíamos hecho por acá. Entonces, ¿qué voy a hacerme yo? Voy a cortarme esto un momento y vamos a hacer unas cositas. Voy a pegar acá esto, pero lo voy a pegar acá también. Entonces, pendientes, ¿qué voy a hacer? Simplemente lo que voy a hacer es declarar el double acá por fuera para que me sirvan para todos los elementos del switch. Y lo que hago acá simplemente es decir, resultado de la suma va a ser igual a que me sume esto, como lo teníamos. Y mandamos un break. Listo. Y así vamos a hacer con todos los casos. Entonces, para el caso resta, creo que le puse, ya lo confirmo. Para el caso resta, entonces va a ser muy sencillo. Simplemente me voy a copiar esto y lo voy a pegar. Y le voy a cambiar, es la operación. Entonces vean que ya se nos vuelve mecánico, es muy sencillo. Y todo lo que han utilizado ustedes lo van a poder mandar. Entonces, ¿qué pasa? Acá me pide, vamos a inicializar esto para que no me bote aquí problemas, ¿cierto? Y ya. Entonces, ¿qué pasa? Me dice que si coge suma, va a sumar, que si coge resta, va... perdón, le puse dividir. Que si pone resta, pues va a restar, ¿cierto? Y para el caso... miren, seno. Y para el caso seno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero voy a verificar que si esté mandando, entonces seno, resta, está correcto. Entonces, para el caso de una función trigonométrica, lo que yo les decía, la ventaja de un servlet es que puedo utilizar todos los APIs o todas las librerías de Java, todas las conexiones a base de datos, todos los elementos que ustedes hayan utilizado en programación básica, ¿cierto? O sea que todas las librerías matemáticas las podemos mirar. Entonces, acá lo que vamos a decir es que el resultado va a ser igual a mat.sin, entonces ahí estamos utilizando el elemento mat, el objeto mat, el método mat. Mat.sin, pero entonces recuerden que hay un concepto de trigonometría que toca convertir ese ángulo en radianes para poderlo operar. Entonces, de mat.toRadian también, y yo voy a decir que me convierta, no sé, en número 1. Y entonces ya tendría este caso puntual, estaríamos bien. Listo. Entonces voy a guardar esta parte y vamos a verificar acá cómo se nos comportó. Vamos a probar si es verdad. Entonces voy a poner dos números, ¿cierto? Voy a decirle que lo primero que queremos es que sume. Entonces 4 y 7, bien, ¿cierto? Nos sumó perfectamente. Voy a decirle que queremos que resten, o sea que sería 1, perfecto. Y le voy a decir que le saque el ángulo a este primero, ¿cierto? A 90. Yo le puse que solamente sacara el ángulo a este. Todos sabemos que el seno de 90 es 1, entonces comprobemos nuestra calculadora. Listo, miremos qué está pasando. Interesante porque vamos a ver qué nos pasó. Mat.sin toRadian número 1. Listo. Creo que entonces, bueno, pues vamos a verificar. Seno de 90
Bueno, tienen que tener en cuenta que si acá no hemos validado los requests cuando llegan uno nulo, pues se va a totear como pasó ahorita, ¿listo? Entonces ya estaba pegado ahí esa partecita, ya estaba bien. Entonces seno de 90 es 1 y ya nos quedó la calculadora, ¿listo? ¿Qué quiero que observen ustedes? Es bastante fácil, aquí podemos manejar toda lógica que nosotros hayamos trabajado en algún momento en programación básica, programas que hayan hecho de escritorio, va a ser bastante sencillo manejarlo. Quiero que tengan en cuenta algo muy importante. Si ustedes tienen un ejercicio con herencias, si tienen algún elemento, ustedes simplemente lo pueden mezclar con lo pueden instanciar y lo que pueden hacer es que muestren si esa es un aplicativo de escritorio local y ustedes quieren mostrarlo en versión web, simplemente tienen que poner el contenido y coger un servlet como intermediario. El servlet es el intermediario entre el HTML, ¿cierto? Y la otra parte de Java que tengan. Entonces pongan atención, voy a hacer una tercera operación muy sencilla. Entonces voy a hacer una tercera operación, o sea que acá me tengo que agregar una tercera operación, una cuarta, perdón, que la vamos a llamar, entonces voy a cambiar el value y la vamos a llamar divi. Entonces acá lo llamo divi, que eso es lo que dividir, vamos a dividir, y acá es lo que le vamos a dar al usuario. Entonces dividir, listo. Entonces ya tengo eso, si observamos qué fue lo que cambié, simplemente agregué una operación que se llama dividir. Pero ¿qué vamos a hacer? Esa operación la vamos a hacer en una clase aparte o aislada a esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a crearnos en ese mismo paquete una nueva clase. Esa es una clase normal, Java, y le vamos a decir operaciones. Que se llame igual el URL, no pasa nada porque el URL es interno para la web. Esta es una clase interna también. Operación. ¿Sí o no? Operación. Listo. Y le vamos a dar finalizar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quiero que ustedes observen? Dentro de esta clase, lo que voy a hacer es muy sencillo. Simplemente voy a crear un método público. El método va a ser double y se va a llamar dividir. Es el método dividir. Y simplemente, entonces recuerden que los métodos yo les puedo pasar dos parámetros, ¿cierto? Entonces vamos a mandarle dos parámetros. En este caso vamos a decir que necesitamos un double que sea número 1 y otro double que sea número 2. Listo. ¿Y qué va a hacer este método? Pues simplemente vamos a definir una variable double que se va a llamar resultado. Va a ser igual a número 1, ¿cierto? Si él recibe los parámetros, pues va a poderlos operar, ¿cierto? Número 1 dividido en número 2 y termina. Y el método que va a retornar, el método retorna resultado. Listo. Este método para funcionar requiere que les manden los dos parámetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a coger de acá, acá vamos a agregar en nuestro servlet, vamos a administrar eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que para el caso listo. Para el caso de que recibamos allá dividir. Entonces, para el caso dividir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, lo primero que podemos hacer en nuestro servlet es por acá, ¿cierto? Instanciarnos primero esa clase para poderla utilizar. Entonces recuerden que instanciar una clase o crear un objeto, simplemente el nombre del objeto, operaciones, el nombre con el que lo vayamos a manejar, operaciones en minúsculas, el que vayamos a manejarlo en esta clase o en este servlet en este caso, es igual a nuevo operaciones, ¿cierto? Ahí lo tenemos y ahí está instanciado, o sea, ya lo puedo utilizar en cualquier momento. Entonces lo que voy a decir es que acá resultado va a ser igual a la clase operaciones, ¿cierto? De la clase operaciones vamos a traer, acá lo llamamos operación, operaciones punto el método dividir. Entonces vean que automáticamente me completa. Recuerden que no siempre les sugiere, a veces quedan mal para que lo corrijan. Entonces vean que es muy sencillo, yo simplemente voy a decir que en la variable resultado es igual a lo que está en la clase operaciones en el método dividir. Entonces vean que automáticamente acá
estoy recibiendo el número 1 y se lo mando acá. Estoy recibiendo el número 2 y se lo mando a ese método. O sea que lo recibe este método, esos dos números, puede hacer la operación y retorna la operación o el resultado. Y lo que hace es recogerla acá en esta variable resultado. Y yo eso es lo que estoy cambiando acá. Entonces acá voy a cambiar el resultado de la suma. Ya no vamos a cambiar eso. El resultado de la operación es igual a, y vamos a mandar. Entonces ahora sí probemos qué tenemos hasta el momento. Bueno, entonces lo demás ya estaba funcionando, no solamente nos hacía falta dividir. Vamos a decir que 3 dividido en 2, ¿cierto? O sea, dividir, y lo que nos obtiene es 3. Y él está utilizando los elementos de otra clase. Entonces recuerden que en un servlet podemos utilizar herencia, abstracción, polimorfismo, todo eso entre un conjunto de clases, y el servlet va a ser el intermediario entre esa parte de Java y el HTML. En algún momento, cuando ya vamos a ver modelo vista controlador, van a observar que el servlet se va a volver controlador fácilmente. ¿Por qué? Porque el servlet habla los dos idiomas. ¿Cuál? El primero, que es el web, y el segundo, que es el de clases Java. Listo, chicos, eso es todo por hoy. Si se dieron cuenta, es bastante sencillo y solo es cuestión de práctica. Si les gustó, no olviden manito arriba y compartan. Hasta pronto.